Día de la Unidad Sindical. Desde el inicio de la historia sindical, la palabra unidad ha formado parte de nuestra organización, puesto que desde el origen y raíz del concepto nos damos cuenta que alude a un todo que une y otorga la propiedad de no poder dividirse, ni fragmentarse, ni mucho menos alterarse o destruirse. Hablar de la historia sindical es transportarnos a algunas décadas atrás, donde el tiempo señala nuestra identidad gremial y nos lleva de la mano a conocer al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México desde su origen. Sindicalismo magisterial. En 1910, más del 80% de la población nacional era analfabeta y México necesitaba salir del rezago educativo en el que se encontraba. Una década después, el 3 de octubre de 1921, durante el gobierno de Álvaro Obregón, se creó la Secretaría de Educación Pública y se designó a José Vasconcelos como el primer secretario de Educación Pública, quien siempre reconoció que las profesoras y los profesores son un factor fundamental en la gran tarea de erradicar la ignorancia en nuestro país. A partir de entonces, comienza la transformación educativa en México. Las maestras y los maestros de primaria, quienes ni siquiera gozaban del salario mínimo de 3 pesos, asumen con devoción y valentía las campañas de alfabetización. Dan clases en lugares inaccesibles, sufren persecuciones de fuerzas locales y combaten aguerridos al fanatismo, sacrificándose por una enseñanza social y libertadora. Unidad magisterial en el Estado de México. El 10 de marzo de 1930, los pioneros del movimiento comenzaron a convocar a sus compañeras y compañeros a unirse para defender y proteger sus derechos y la unidad magisterial. En este año, el general Filiberto Gómez, gobernador del estado, reduce el salario de las maestras y los maestros entre el 10 y 12% y suspende el pago durante 3 meses. El precio de los artículos de primera necesidad había aumentado, haciendo que los profesores se organizaran y protestaran. Llegaron a pedir la destitución del profesor Ignacio Quirós Gutiérrez, director de Educación Pública, por no atender sus peticiones. Maestros jóvenes fueron los que encabezaron este movimiento, como Noé Pérez, Clara del Moral, Guillermo Servín Menes y Salvador Ibarra Saucedo. Un 12 de agosto se formaliza la Liga de Maestros del Estado de México, en donde figuran los profesores Noé Pérez Pioquinta, Clara del Moral Ramírez, Amalia Millán, Daniel P. Reynoso, Agustín Avilés y Rodolfo Soto. En una manifestación ante el gobierno, intentaron enfrentarlos con un grupo de campesinos que con palos y piedras buscaban desalojar a los profesores, pero elementos del ejército mexicano intervinieron para evitar una tragedia. Finalmente, las maestras y los maestros, junto con el gobierno de Filiberto Gómez, llegaron a un acuerdo. Les pagaron los sueldos atrasados, se restablecieron en sus puestos a los profesores que habían sido despedidos y el Poder Ejecutivo Estatal se comprometió a reconocer formalmente a la Liga de Maestros. Primeras organizaciones sociales. En 1935, el magisterio de la entidad nuevamente protesta contra la falta de apoyo del gobierno y se declaran en huelga, ya que el gobernador José Luis Solórzano suspende los sueldos por varios meses. Poco tiempo después, el Ejecutivo renunció al no encontrar los medios propicios para resolver los problemas laborales. En 1936, otro gobernador de la entidad, Eucario López, por motivos derivados de la reforma a la Ley General de Educación, hace un despido masivo de profesores estatales. Derivado de ello, nacieron las primeras organizaciones magisteriales del Estado de México, como la Unión Fraternal de Maestros del Estado de México, fundada el 1 de agosto de 1934, y la Sociedad Oriente de Exalumnos Normalistas, organizada el mismo año, siendo presidente de esa organización el profesor Manuel Hinojosa Giles. En 1937, el Congreso Estatal de Unidad desembocó en la creación del Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza del Estado de México, bajo el lema "Por la educación al servicio del pueblo", y en 1938 se constituyó
el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. En 1940, siendo gobernador Wenceslao Labra y director de Educación Pública, el profesor Adrián Ortega Monroy, los docentes del Estado de México, en la lucha por la defensa de sus derechos y lograr mejores salarios para sus condiciones de vida, se declaran en huelga. En este movimiento fue notable la participación de profesores como Noé Pérez Pioquinta, Manuel Hinojosa Giles, Herminio González Robles, y como estudiantes normalistas en esos años participan, entre otros, Agripín García Estrada, Sergio Vilchis, Carlos Jan González, Miguel Portilla Saldaña, Alfredo Miranda, Alfonso Sánchez García, Roberto Castañeda, entre otros. El gobierno dirigido por Wenceslao Labra tomó represalias y fueron varios los profesores expulsados del magisterio estatal por considerarlos alborotadores. Finalmente, lograron los beneficios para las compañeras y los compañeros de su gremio. En el Estado de México, la lucha sindical del magisterio se inició con la formación de los primeros gremios, como la Fraternidad de Maestros, la Liga de Maestros, Unidad Magisterial y otras organizaciones pioneras del actual Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, cuyo objetivo fue y es la defensa de los intereses comunes de las profesoras y los profesores. 70 años de lucha sindical. En agosto de 1952, el profesor Agripín García Estrada es electo secretario general de la UMEM y en octubre del mismo año se crea el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, ratificando al maestro García Estrada como su primer secretario general, distinguido siempre por sus compañeros, ya que desde estudiante luchó al lado de ameritados mentores por la unidad sindical de la entidad mexiquense. El primer comité ejecutivo estatal estaba integrado por 7 profesores que no dejaban de laborar en sus instituciones. La estadística de la matrícula global oscilaba entre los 2,000 docentes estatales. No había oficinas y mucho menos cuotas sindicales, lo que generaba una organización sin recursos. A casi 70 años de su creación, nuestra organización ha contado con 23 grandes líderes y dirigentes sindicales que han influido en la creación, desarrollo y fortalecimiento de nuestro sindicato y han luchado para que las maestras y los maestros mexiquenses tengan seguridad laboral y fortalecimiento en sus derechos. Actualmente, el Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024 está integrado por 35 profesoras y profesores, quienes en paridad apoyan, ayudan, coadyuvan, colaboran, contribuyen y garantizan el bienestar físico, emocional y laboral de los más de 105,000 maestras y maestros mexiquenses. Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México, Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024, Identidad y Valor Magisterial, 70 años de unidad sindical. Profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, Secretario General.